Escuela Primaria de Tiempo Completo, profesor Arnulfo Islas. Soy el profesor Alejandro Velarde Lara, del sexto grado. Textos expositivos sobre la biodiversidad. Te invito a conocer un poco más de México, al buscar información en fuentes diversas para escribir y publicar textos expositivos. Cuando necesitas informarte sobre un tema, ¿en dónde investigas? ¿Sabes qué es un texto expositivo? Los textos expositivos son aquellos que transmiten conocimientos relacionados con un tema. Por lo general, se organizan en tres partes. Introducción. Se presenta el tema que se tratará en el texto. Desarrollo. Se explican las ideas y se hacen comentarios del tema. Es la parte principal del texto expositivo. Conclusión. Aquí se presentan las ideas relevantes, a manera de resumen, y se proponen soluciones a la problemática, para asegurarse de que la información encontrada es cierta y confiable. Es necesario hacer una búsqueda de la misma en más de dos fuentes y compararlas. A continuación, te muestro dos textos expositivos. Al concluir, escribe tu opinión. Especies en la línea de peligro. El jaguar se está extinguiendo con lo que queda de selva en esa zona. Se pierde ante el avance de la presión humana. Lo más lamentable de la extinción es que cuando muere el último individuo de una especie, con su cadáver se sepultan las innumerables adaptaciones que se produjeron a lo largo de millones de años. De esto la historia registra varios ejemplos trágicos, como la desaparición del dodo en la isla Mauricio, cerca de Madagascar, un ave de gran tamaño que fue acosada y aniquilada en unos cuantos años. La copiosa biodiversidad de México. México es uno de los 5 países megadiversos, lo que significa que la superficie nacional es privilegiada en lo referente a tipos de ecosistemas, así como al número y a la variación genética de las especies. En la República Mexicana se encuentra 10% de las especies existentes en el planeta, una de las cuales alrededor del 50% son endémicas. Su existencia se limita a una determinada zona, por ejemplo, el charal tarasco, al cual solo se le conoce en un pequeño lago de Morelia. Pero la riqueza de la biodiversidad de México no es infinita. Lilia Ruiz Villarreal, México desconocido. Ahora llegó el momento de sacar tu libreta de ciencias naturales. Escribe tu opinión sobre ambos textos expositivos. No olvides poner tus datos, el margen y tu frase motivadora de la semana. Para saber más, para redactar un texto expositivo, necesitamos elegir el tema que vamos a investigar. Primero nos planteamos una o varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué especies endémicas hay en nuestro país? ¿Qué es la biodiversidad y por qué México es considerado un país megadiverso? Llegó el momento de detener el video y contesta estas preguntas. Mediante las frases o palabras clave, puedes identificar con mayor rapidez la información que necesitas. Escriban las palabras clave con las que buscarán información para contestar las preguntas. No las pierdan de vista en este proyecto. Anoten las fuentes que consultarían para conocer más sobre estos temas. Puedes consultar páginas de internet, puedes consultar revistas de información, puedes consultar libros. Yo te doy una opción. El libro de quinto grado de Ciencias Naturales, página 52, habla sobre la biodiversidad de México. Es importante consultar fuentes de información útiles. Ahora anota otras 2 fuentes de información que hablen sobre el tema de la biodiversidad de México. Palabras clave. A lo largo de este tema podrás encontrar palabras clave. Con ellas podrás diseñar preguntas para saber de dónde partir. En los textos anteriores conociste palabras como megadiverso, endémicas, biodiversidad, ecosistemas. Con las palabras clave puedes diseñar preguntas que al contestarlas te darán contenido para ir estructurando tu texto expositivo. Un ejemplo como los siguientes. ¿Qué es biodiversidad? ¿Dónde se encuentran las especies endémicas en México?
¿Cómo ha afectado el ser humano los ecosistemas? ¿Cuáles serán las consecuencias en el futuro? Realiza tus propias preguntas con tus palabras clave. Una vez seleccionadas las fuentes de consulta, identificamos la información relevante o importante que aparece en un texto y contiene las palabras o frase clave. Aquí te dejo algunas opciones más. Valoración, conservación y desarrollo sustentable del capital natural en México. José Sarucán, Patricia Kolev y Tania Urquiza Haas. En revista Ciencia y Desarrollo, CONACYT México, octubre 2010. En México se presentan casi todos los climas del planeta, lo que aunado a su accidentada topografía y compleja geología, permite el desarrollo de prácticamente todos los ecosistemas terrestres en el mundo. Posee también una extraordinaria diversidad marina, pues como ningún otro país del mundo, tiene un mar exclusivo, el Golfo de California, de gran diversidad biológica y alta productividad marina. Además, en su territorio concurren dos grandes zonas biogeográficas, la neártica, que contribuye con una gran representación de las especies de las zonas templadas del mundo, y la neotropical, que aporta muchos elementos de la zona tropical provenientes de la cuenca amazónica. Así, México no solo destaca por el elevado número de especies que alberga, sino también por su riqueza de endemismos, especies que viven únicamente en una región. El mercado negro amenaza 10 tipos de plantas endémicas, afirman expertos. Alemania y Japón, los principales mercados en donde se les da uso de ornato, Instituto de Biología, implementarán el camellón de la ilegalidad para alterar sobre las especies en riesgo. Emir Olivares Alonso. El Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México alertó de que en el país al menos 10 especies de plantas endémicas están en grave riesgo de extinción debido al tráfico ilegal. Javier Caballero, jefe del Jardín Botánico de esta casa de estudios, señaló que de las 7.300 especies endémicas, 950 están en peligro de dejar de existir y que de estas, 10 por el mercado negro. Preservación de especies. El director del Jardín Botánico aseveró que, gracias al trabajo realizado por esa instancia, se ha observado el crecimiento de 4 familias de plantas: agaváceas, crasuláceas, cactáceas, orquidáceas, lo que significa que si en un futuro cercano eventos catastróficos acabaran con los bosques, selvas y desierto, este jardín botánico y otros del territorio podrían ser de los pocos sitios donde las especies sobrevivan y ser la base para el repoblamiento de su hábitat original u otros nuevos, señaló. Jornada UNAM, fecha de consulta diciembre del 2016. Como puedes observar, hay una parte del texto que aparece entre comillas. ¿Por qué hay partes del texto que aparecen entre comillas? ¿Qué es una cita textual? Ahora es importante detener el video y contestar estas dos preguntas. Las citas textuales se utilizan para dar crédito al autor o autores de algún texto. Cuando se utiliza la cita textual, se colocan exactamente las mismas palabras del autor en el texto nuevo. Es como si el autor estuviera hablando con su propia voz. Y recuerda que esa parte va entrecomillada. Como en el ejemplo del siguiente texto. Saber para proteger. La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define el término biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, marinos y otros acuáticos. Comprende la diversidad entre las especies y los ecosistemas. Para tener una idea de los servicios que proporciona la diversidad biológica a la vida humana, sirva un ejemplo. Entre 40 y 50% de las medicinas usadas en la actualidad tiene su origen en productos naturales. Si la devastación continúa, en un futuro muy próximo se perderá entre el 10 y 40% de las especies biológicas relacionadas. Programa Internacional de los Grupos Cooperativos de Diversidad Biológica, ICBG. Marco Antonio Gil. Saber para proteger. Introducción a los recursos biológicos y los derechos de propiedad. Semarnat, México, 2003.
Como te pudiste dar cuenta en este texto, hay 2 citas textuales. Detén el video y encuéntralas. Nexos. Los nexos son palabras que sirven para unir 2 palabras o 2 oraciones, según su función. Los tipos de nexos más comunes son los siguientes. Copulativos. Dan la idea de suma o acumulación. I, ni. Ejemplo, ella habla y él escucha. Disyuntivos. Dan a elegir entre 2 opciones, o, u o bien. Ejemplo, ¿prefieres correr o caminar? Adversativos. Expresan la idea de oposición o contradicción, pero, más, sin embargo, no obstante, sino que. Ejemplo, llego tarde pero aviso. Causales. Hacen referencia a la causa o el motivo de una situación. ¿Por qué? Pues que, puesto que, supuesto que. Ejemplo, no te llamé porque se descompuso el teléfono. A continuación lee el siguiente texto expositivo. En él tendrás que señalar los diferentes nexos. Los nexos copulativos, subráyalos de amarillo. Los nexos disyuntivos de color verde. Los nexos adversativos de color azul. Y los nexos causales de color rojo. Biodiversidad de México. México se encuentra entre los primeros lugares de diversidad biológica en el mundo. Su territorio alberga 1/10 de todas las especies del planeta, muchas de las cuales no viven en otro lado. Entre las zonas de extraordinaria riqueza biológica que tiene nuestro país ocupa un lugar especial el Valle de Cuatro Ciénegas, localizado en el estado de Coahuila. Sin embargo, en 1994, este lugar fue declarado por el gobierno mexicano como área de protección de flora y fauna. Cuatro Ciénegas, o bien el megahogar, ya que acoge a más de 100 especies endémicas de animales y plantas, alberga uno de los humedales más importantes de México, porque está formado por más de 200 pozas, ríos, lagunas y ciénegas. Este valle pertenece a la ecorregión del desierto de Chihuahua. Encuentra los diferentes tipos de nexos. Recuerda que al final de tu texto expositivo es importante colocar las referencias bibliográficas. Una referencia bibliográfica es el registro ordenado de los datos que identifican a un libro. En la referencia bibliográfica se coloca el nombre y apellido del autor, título del libro, número de edición abreviado, nombre de la editorial, páginas, lugar y fecha de la publicación. El ejemplo que te pongo es el siguiente. México 2001, La vida bajo el mar, Graciela Aguilar, editorial para niños, 60 páginas, tercera edición. Ahora llegó el momento de construir. Elabora un texto expositivo de la biodiversidad de México. Recuerda que el texto expositivo informa y difunde conocimientos. Es objetivo, es claro, breve, preciso, coherente y con información documentada. Recuerda que tienes el apoyo de tu libro de Ciencias Naturales de la SEP. Te deseo un éxito total.